Bienvenidos a un viaje a través del tiempo y los sueños, donde la magia de la mitología celta nos envuelve con historias de druidas, héroes y tierras encantadas. Estas leyendas, cargadas de sabiduría y reflexión, han sido contadas bajo las estrellas durante generaciones. Ahora están aquí para acompañarte en la calma de la noche, ayudándote a desconectar del día y a encontrar serenidad antes de dormir. Relájate, respira profundamente y prepárate para sumergirte en los misterios de Eriu. La primera historia comienza así: el conjuro del último druida. En los profundos bosques de Eriu, donde los robles se alzaban como columnas sagradas y los arroyos susurraban secretos antiguos, vivía un druida llamado Éowyn. Era el último de su linaje, un guardián de los misterios que se remontaban a tiempos antes de los hombres. Su cabaña, escondida entre espesas zarzas, estaba adornada con símbolos grabados en piedra y ramas colgantes de muérdago, un recordatorio de su conexión con lo divino. Los días eran oscuros, pues la amenaza romana se cernía sobre la isla. Los legados del César habían cruzado los mares, trayendo consigo sus legiones y sus normas. Para ellos, el bosque no era más que un obstáculo, y las creencias de Éowyn meros cuentos de un pueblo ignorante. Pero para el druida, aquellos árboles y colinas eran el corazón de la madre tierra, y no permitiría que fueran profanados. Una noche, mientras meditaba bajo el gran roble, su árbol de comunión, Éowyn sintió una perturbación en el aire. El viento sopló frío y un murmullo profundo emergió de las raíces mismas del árbol. «Éowyn, guardián de los antiguos secretos», dijo una voz, profunda como el trueno y suave como el río. «El enemigo avanza. Derribarán este bosque y con él el alma de nuestra tierra. ¿Qué harás para protegernos?» El druida alzó la vista hacia las estrellas, buscando respuestas, pero sabía que el peso del destino recaía sobre sus hombros. «Haré lo necesario, gran espíritu, aunque eso cueste mi vida», respondió con voz temblorosa pero decidida. Al amanecer, Éowyn comenzó a preparar el conjuro que protegería el bosque. Este hechizo, conocido como el Conjuro de las Raíces Eternas, era una magia poderosa que uniría su vida con la del bosque, haciendo que cualquier daño infligido a los árboles lo afectara directamente. La preparación era compleja y requería artefactos de gran poder: agua de un pozo sagrado, piedras grabadas con runas y el corazón del fuego eterno, una llama que nunca se extinguía. Éowyn llamó a los animales del bosque, quienes acudieron a él como si entendieran la gravedad del momento. Lobos, ciervos, búhos y zorros se congregaron en círculo, observando cómo el druida trazaba líneas en la tierra con una mezcla de ceniza y miel. «Hijos de la madre tierra, únanse a mí», murmuró. «Prestemos nuestras fuerzas para detener a aquellos que destruirían lo que somos». El bosque pareció vibrar en respuesta, como si la naturaleza misma despertara de un largo letargo. Mientras Éowyn preparaba el conjuro, las legiones romanas se acercaban. Su líder, el centurión Marco Aurelio, era un hombre pragmático, al que no le interesaban los mitos ni las historias. Para él, los druidas eran una amenaza supersticiosa que debía ser eliminada. Cuando las primeras líneas de soldados se adentraron en el bosque, comenzaron a sentirse incómodos. Los árboles susurraban palabras incomprensibles y las sombras parecían moverse con vida propia. Algunos soldados hablaron de maldiciones, pero Marcus los ignoró. «Son trucos», dijo con voz firme. «Avancen». Sin embargo, mientras avanzaban, sus hachas no podían cortar los árboles. Las hojas se astillaban, las herramientas se rompían y la sensación de estar siendo observados crecía con cada paso. Éowyn se encontraba en el centro del bosque cuando Marcus y sus hombres lo encontraron.
El druida estaba rodeado por un círculo de piedras que brillaban con una luz etérea. Su cuerpo estaba cubierto de símbolos que parecían arder en su piel, y su mirada era la de alguien que ya no temía a la muerte. «Druida», gruñó Marcus, levantando su espada, «este bosque pertenece a Roma ahora. Retrocede o perecerás». Éoin no respondió. En cambio, levantó su bastón y comenzó a recitar las palabras finales del conjuro. Los romanos intentaron atacarlo, pero sus cuerpos se volvieron pesados, sus espadas cayeron al suelo y una fuerza invisible los mantenía inmóviles. «Este bosque no puede ser conquistado porque no pertenece a los hombres», declaró Éoin, su voz resonando como un trueno. El cielo se oscureció y las raíces de los árboles comenzaron a emerger del suelo, envolviendo a los soldados. Algunos gritaron, pero otros cayeron de rodillas, rogando misericordia. Cuando el conjuro terminó, el bosque quedó sellado por una barrera invisible que ningún humano podía atravesar sin el permiso de los espíritus. Éoin, agotado, cayó al suelo. Su vida estaba vinculada al bosque ahora, y aunque su cuerpo desaparecería, su espíritu viviría en los árboles y las raíces. Los soldados sobrevivientes huyeron, llevando consigo historias de un bosque encantado que ningún romano se atrevió a tocar de nuevo. La historia de Éoin nos recuerda que hay cosas en este mundo que no pueden ser poseídas ni destruidas, pues trascienden el tiempo y el entendimiento humano. La conexión con la naturaleza y el sacrificio por lo que amamos son actos que resuenan más allá de una sola vida. La proeza de Lugh, el luminoso. En una época anterior al tiempo, cuando los dioses caminaban junto a los hombres y las tierras de Eriu estaban divididas entre tribus y clanes, surgió una amenaza que parecía imbatible. Los fomorianos, una raza de gigantes oscuros nacidos de las profundidades del océano, habían extendido su dominio sobre la isla, gobernando con tiranía y temor. Pero entre los hijos de Danú, el pueblo de los dioses, se alzó un héroe destinado a desafiar el destino, Lugh, el luminoso. Lugh no era un dios ordinario. Nacido de un padre fomoriano y una madre perteneciente a los Tuatha de Danann, era un puente entre dos mundos. Desde pequeño, demostró habilidades que lo diferenciaban de todos los demás. Era maestro en cada arte, un guerrero invencible, un poeta de palabras mágicas y un herrero cuyas creaciones parecían forjadas por el propio fuego celestial. Cuando los fomorianos comenzaron a exigir tributos insoportables, grano, ganado y hasta las vidas de los jóvenes más fuertes, los Tuatha de Danann se reunieron en Tara, el corazón espiritual de Eriu, para discutir cómo resistir. El salón estaba lleno de murmullos inquietos y el aire era pesado con el miedo. Dagda, el dios bondadoso y líder de los Tuatha, se levantó con un gesto solemne. «No podemos enfrentarlos solos», dijo con pesar. «Su fuerza es abrumadora y su magia oscura como la noche». En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe y Lugh entró con una luz radiante rodeándolo. Vestía una túnica dorada que reflejaba los rayos del sol y su lanza mágica, que nunca fallaba un golpe, descansaba en su mano. «No estamos solos», anunció con voz firme. «Yo, Lugh Samildanach, maestro de todos los talentos, lucharé por nuestro pueblo. Pero para vencer necesitaré vuestra fe y vuestra ayuda». Durante semanas, Lugh lideró los preparativos para la guerra. Enseñó a los guerreros nuevas estrategias, forjó armas imbuidas con su magia y dirigió ceremonias para invocar el favor de los dioses. En el fragor de estas preparaciones, Lugh se acercó a Nuada, el rey de plata, quien había perdido su trono tras ser mutilado en batalla. «El pueblo necesita inspiración», le dijo Lugh, «y tú, aunque ya no puedas blandir una espada, serás su símbolo de resistencia». Nuada asintió, entendiendo que su presencia daría esperanza a los demás. Así, junto a Dagda,
Morrigan y otros dioses, los Tuatha Dé Danann unieron fuerzas bajo el liderazgo de Lugh. Cuando amaneció el día de la batalla, las dos fuerzas se encontraron en Mag Tuired, un campo vasto y oscuro. Los fomorianos llegaron con sus gigantescas bestias y sus hechizos malditos. Balor, el líder de los fomorianos y abuelo de Lugh, lideraba el ejército. Su único ojo, cerrado por una pesada tapa, era capaz de destruir todo a su paso cuando se abría. Lugh avanzó al frente, llevando consigo su lanza, cuya punta parecía arder con fuego celestial. «Balor», gritó con voz que resonó en todo el campo. «Hoy la tiranía termina. Yo, tu nieto, soy la luz que disipará tu oscuridad». Balor rió, su voz retumbando como una tormenta. «Entonces ven, niño, y prueba si tu luz puede soportar la sombra». La batalla estalló con furia. Mientras los guerreros luchaban en el campo, Lugh y Balor se enfrentaron en un duelo que sacudió la tierra misma. Cada golpe de Balor era como un terremoto, y su ojo brillaba con una energía contenida, esperando el momento de abrirse. Lugh, rápido como un rayo, esquivaba cada ataque con movimientos gráciles, como si bailara con la muerte. Pero sabía que no podía simplemente derrotar a Balor con fuerza. Debía usar su astucia. Recordando una antigua profecía que decía que Balor sería derrotado por su propia sangre, Lugh ideó un plan. Fingiendo un ataque frontal, se deslizó bajo el brazo de Balor y lanzó su lanza directamente al ojo del gigante justo cuando éste lo abrió. La lanza atravesó el ojo de Balor y salió por la parte posterior de su cabeza, desatando una explosión de energía que arrasó con los fomorianos cercanos. El líder de los gigantes cayó al suelo, y con él, el poder de su ejército se desmoronó. Con Balor derrotado, los fomorianos huyeron de la isla, y los Tuatha Dé Danann reclamaron su hogar. Lugh fue aclamado como un héroe, y su nombre fue inscrito en las canciones y leyendas de Eriu. En el consejo de Tara, Dagda se levantó con una sonrisa. «Hoy hemos aprendido que la luz no solo ilumina, sino que guía y protege. Lugh, tú eres nuestro faro». Lugh inclinó la cabeza, pero su mirada se perdió en el horizonte. Sabía que la paz era temporal y que la verdadera lucha era mantenerla. La historia de Lugh nos enseña que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz que puede guiar. Con valentía, ingenio y determinación, incluso las sombras más profundas pueden ser disipadas. La tragedia de Morrigan y el guerrero. En los vastos campos bañados por la niebla, donde las flores de brezo se mecían suavemente con el viento, se encontraba el reino de Connacht. Este era un lugar donde la guerra era una constante y los guerreros eran venerados como héroes. Entre ellos destacaba Cian mac Diarmuid, un joven conocido no solo por su habilidad con la espada, sino por su corazón noble y su deseo de proteger a los más débiles. Pero en lo más profundo del mundo espiritual, lejos del alcance de los mortales, Morrigan, la diosa de la guerra y la profecía, observaba desde las sombras. Se decía que su presencia anunciaba la muerte, y su nombre era susurrado con temor en los campos de batalla. Sin embargo, Morrigan no era solo una portadora de muerte, era también un espíritu complejo que entendía la fragilidad de los mortales y los misterios del destino. Un día, mientras Cian viajaba solo, buscando negociar la paz con un clan rival, llegó a un río rodeado de árboles altos y ancianos. Allí, una mujer de cabello negro como la noche y ojos que parecían reflejar todas las estrellas del cielo, lavaba ropas ensangrentadas en la corriente. Era Morrigan, disfrazada como una simple mortal. Cian, curioso y desconfiado, se acercó. «¿Qué haces aquí sola, lavando en este lugar?», preguntó, bajando la espada en señal de paz. Morrigan levantó la vista y lo miró con una intensidad que le heló la sangre. Pero en lugar de responder con palabras duras,
sonrió. Lavo los ropajes de los caídos, guerrero. Quizá también los tuyos. Xian sintió un escalofrío, pero no apartó la mirada. Si es mi destino caer, lo aceptaré, dijo con firmeza. Pero mi vida aún tiene un propósito: detener la guerra y traer paz a mi gente. Morrigan quedó intrigada por su valentía. Acostumbrada a ver a los mortales huir de su presencia, este hombre parecía enfrentarse a su destino con serenidad. «Entonces vive bien, Xian MacDiarmuid», dijo ella antes de desaparecer como una bruma llevada por el viento. Gracias a sus palabras y a su nobleza, Xian logró negociar una tregua entre los clanes, ganándose el respeto de amigos y enemigos por igual. Sin embargo, la sombra de Morrigan permanecía sobre él. En sueños, ella aparecía, susurrándole palabras sobre su destino y las consecuencias de sus actos. Una noche, Xian, cansado de las visiones, habló directamente a las sombras que lo rodeaban. «Si tienes algo que decirme, diosa, hazlo ahora». Morrigan apareció ante él, majestuosa y terrible, pero también hermosa y serena. «Tu valentía me intriga, guerrero», dijo ella, «pero la paz que has forjado es frágil. Te ofrezco un pacto, mi guía y mi protección, a cambio de tu lealtad en la hora más oscura». Xian, a pesar de su desconfianza, entendió que la ayuda de Morrigan podía ser crucial para mantener la paz. Extendió su mano. «Acepto, pero con una condición: que ningún daño venga a mi gente por tu mano». Morrigan asintió, pero en su corazón sabía que ningún mortal podía escapar completamente del destino. Con el tiempo, los clanes volvieron a pelear, y Xian, como líder, tuvo que tomar las armas. Morrigan lo acompañaba en cada batalla, invisible para los demás, pero siempre presente para él. Susurraba estrategias, advertía de emboscadas y lo protegía de los golpes mortales. Xian se convirtió en una leyenda viva, invencible en el campo de batalla. Pero a medida que ganaba victorias, su corazón se llenaba de dolor. Cada vida que tomaba era una carga más para su alma, y cada victoria lo alejaba de su sueño de paz. Una noche, mientras Morrigan lo observaba desde lejos, vio las lágrimas del guerrero. Por primera vez, sintió algo que no era común en ella: compasión. «¿Por qué lloras, Xian?», le preguntó al aparecer. «Porque cada espada que levanto me aleja de la paz que deseaba», respondió él. «¿De qué sirve ganar si pierdo todo lo que soy?». Morrigan no respondió de inmediato. En el fondo, sabía que había contribuido a su sufrimiento. En la última batalla, Xian enfrentó a un ejército que superaba en número a sus hombres. Morrigan le advirtió que no tenía esperanza de sobrevivir si seguía adelante, pero él la miró con una sonrisa triste. «Si mi muerte trae la paz, que así sea». La batalla fue feroz y Xian luchó como un león. Morrigan intentó intervenir, protegiéndolo de los golpes más letales, pero finalmente un enemigo lo atravesó con una lanza. Mientras el cuerpo de Xian caía, Morrigan apareció en su forma divina, haciendo retroceder al enemigo con un grito que sacudió la tierra. Se inclinó sobre él, tomando su rostro en sus manos. «Te ofrecí protección, pero ni siquiera yo puedo desafiar al destino», dijo, con una lágrima rodando por su mejilla. Xian la miró por última vez. «El destino es cruel, pero gracias a ti, al menos morí luchando por lo que creía». Con esas palabras cerró los ojos y su espíritu se unió a las estrellas. La historia de Morrigan y Xian nos recuerda que el destino puede ser inevitable, pero lo importante es cómo enfrentamos nuestra vida y nuestras luchas. A veces, los sacrificios necesarios para nuestros ideales dejan un legado que trasciende el tiempo, y en ello reside la verdadera inmortalidad. Tir na Nog, la isla del eterno crepúsculo. En las tierras de Eriu, donde los prados verdes se extendían hasta el horizonte y los mares cantaban canciones ancestrales,
Vivía un joven llamado Oisin, hijo de Fionn mac Cumhail, el legendario líder de los Fianna. Oisin era conocido por su destreza como guerrero, pero también por su alma de poeta, que encontraba belleza en todo lo que le rodeaba. Un día, mientras cabalgaba por la costa en busca de inspiración para sus versos, vio algo que lo dejó sin aliento. Una mujer montada en un corcel blanco como la nieve. Su cabello dorado brillaba como el sol y su vestido parecía tejido con los hilos de las estrellas. Cuando sus ojos se encontraron, Oisin sintió como si todo el mundo se desvaneciera. Ella se acercó, sonriendo con una gracia sobrenatural. «Soy Niam Chin Oir, hija del rey de Tir na Nog», dijo, su voz tan melodiosa como el canto de los pájaros al amanecer. «He venido a buscarte, Oisin, porque en mis sueños te he visto y sé que estás destinado a compartir mi mundo». Oisin, hechizado por su belleza y la promesa de aventuras, no dudó en aceptar su invitación. Niam lo ayudó a subir a su corcel mágico, que comenzó a galopar sobre las olas del océano. El viaje fue un espectáculo de maravillas. Los peces danzaban a su alrededor, las estrellas caían del cielo como pétalos, y el horizonte parecía un lienzo de colores cambiantes. Finalmente llegaron a Tir na Nog, la tierra de la juventud eterna. Allí todo era perfecto. Los campos estaban llenos de flores que nunca marchitaban. Los árboles daban frutos dulces en todas las estaciones y las canciones de los habitantes resonaban con una alegría indescriptible. Oisin vivió en felicidad junto a Niam. Los días pasaban como un suspiro, llenos de risas, banquetes y música. En Tir na Nog, el tiempo no tenía poder y nadie envejecía ni conocía el sufrimiento. Sin embargo, a pesar de la dicha que lo rodeaba, el corazón de Oisin comenzó a extrañar las verdes colinas de su tierra natal, las voces de los Fianna y las historias de su padre. Una noche, mientras contemplaba la luna reflejada en un lago, Niam se acercó a él. «¿Qué te preocupa, amado mío?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Extraño Eriu», admitió Oisin. «Quiero ver mi hogar una vez más, saber qué ha sido de mi gente». Los ojos de Niam se oscurecieron con tristeza, pero no trató de detenerlo. «Si es tu deseo, te permitiré regresar. Pero debes saber algo. En Tir na Nog han pasado solo unos pocos años, pero en tu mundo han pasado siglos. Si decides ir, no pongas pie en tierra firme, porque si lo haces, el tiempo te atrapará y tu juventud desaparecerá». Oisin prometió obedecer y montó de nuevo en el corcel blanco que lo llevó de vuelta a Eriu. Cuando llegó a las costas de su patria, Oisin quedó atónito. Las colinas seguían allí, pero los pueblos y castillos que conocía habían desaparecido. En su lugar había nuevas aldeas, y los habitantes parecían desconocer el nombre de Fionn mac Cumhail o los Fianna. Cabalgó por toda la isla, preguntando por sus antiguos camaradas, pero solo encontró historias de leyendas olvidadas. Su corazón se llenó de pesar al darse cuenta de que su mundo había cambiado para siempre. Un día, mientras cruzaba un río, vio a un grupo de hombres luchando por mover una gran roca. Oisin, conmovido por su esfuerzo, decidió ayudarlos. Se inclinó desde su caballo, pero al hacerlo, perdió el equilibrio y cayó al suelo. En cuanto tocó la tierra, el hechizo de la juventud eterna se rompió. Su cuerpo envejeció de inmediato y se convirtió en un anciano encorvado, con cabello blanco como la nieve y manos temblorosas. Los hombres, horrorizados, llevaron a Oisin ante San Patricio, quien estaba predicando el cristianismo en la isla. El santo escuchó la historia de Oisin con gran interés y compasión. «Has visto maravillas más allá de lo que cualquier hombre puede imaginar», dijo San Patricio. «Pero dime, ¿fue esa felicidad eterna suficiente para tu corazón?».
Oisin, con voz cansada pero serena, respondió: Tir na Nog era un paraíso, pero no era mi hogar. La verdadera felicidad está en las raíces que uno planta en su tierra y en las conexiones que hace con su gente. Aunque la eternidad me ofreció su abrazo, mi corazón siempre perteneció a Eriu. San Patricio lo acompañó en sus últimos días, mientras Oisin narraba las historias de los Fianna y los días gloriosos de antaño. Cuando finalmente murió, su espíritu se dice que regresó a Tir na Nog, donde Niam lo esperaba con los brazos abiertos. La historia de Oisin nos enseña que la eternidad no es un escape del tiempo, sino un espejo de nuestras prioridades. No importa cuánto dure la vida, lo que la hace valiosa son las conexiones que forjamos, las tierras que amamos y los recuerdos que dejamos atrás. El arpa de Dagda. En los días dorados de los Tuatha Dé Danann, antes de que los fomorianos fueran expulsados de Eriu, se contaba que Dagda, el dios de la abundancia y la sabiduría, poseía un objeto único, un arpa mágica conocida como Uaitne. Tallada en madera de roble y adornada con runas brillantes, el arpa era más que un instrumento musical. Tenía el poder de controlar las estaciones, despertar emociones profundas en quien la escuchara y en momentos de necesidad, invocar la paz o la guerra. El arpa era un símbolo de equilibrio en Eriu, pero su poder también despertaba la codicia. Durante la última batalla entre los Tuatha Dé Danann y los fomorianos, el arpa fue robada por 3 formidables guerreros fomorianos que la llevaron a su fortaleza en el norte, un lugar oscuro y gélido llamado Dun Scathach. Sin el arpa, el orden natural comenzó a desmoronarse. Las estaciones se descontrolaron, el invierno se alargó y los cultivos se marchitaron. La tristeza y el desánimo cayeron sobre los Tuatha Dé Danann, y Dagda, lleno de furia y determinación, juró recuperar lo que era suyo. No hay poder en este mundo que pueda mantenerme alejado de Uaitne, declaró ante el Consejo de los Dioses, acompañado por Ogma, el dios de la elocuencia y la fuerza, y su hijo Aengus, el dios del amor y la juventud. Dagda partió hacia la fortaleza de los fomorianos. El camino al norte estaba lleno de peligros. Los 3 dioses enfrentaron criaturas sombrías enviadas por los fomorianos, lobos gigantes que acechaban en la oscuridad, ríos embravecidos que intentaban arrastrarlos y tormentas que parecían tener vida propia. Pero Dagda, con su bastón mágico, y Ogma, con su fuerza imparable, superaron cada obstáculo. Aengus, con su ingenio y encanto, convenció a las criaturas más feroces de que los dejaran pasar, utilizando palabras suaves como una brisa de verano. Cuando finalmente llegaron a las puertas de Dun Scathach, encontraron un castillo rodeado por un muro de hierro y vigilado por guerreros formidables. Dagda levantó su bastón y golpeó el suelo, invocando un temblor que sacudió la fortaleza. «¡Fomorianos!», gritó, su voz resonando como un trueno. «Traedme mi arpa, o enfrentaréis mi furia». Pero los fomorianos no se dejaron intimidar. Los 3 guardianes que habían robado el arpa, enormes y armados con espadas negras, aparecieron en la entrada. «Si deseas tu arpa, Dagda, ven y tómala», dijo uno de ellos burlándose. Dagda, Ogma y Aengus entraron en la fortaleza, enfrentándose a los guardianes en una batalla épica. Ogma luchó con su fuerza descomunal, derribando a uno de los guerreros con un golpe que resonó como el estruendo de una cascada. Aengus, utilizando su velocidad y astucia, engañó al segundo guardián, haciéndolo caer en una trampa que él mismo había tendido. Dagda enfrentó al último guardián, un ser enorme con ojos que brillaban como carbones encendidos. Con un movimiento de su bastón, Dagda rompió la espada del enemigo y lo derribó, dejando claro que ningún poder mortal podía igualarlo. Finalmente entraron en la gran sala de la fortaleza, donde el arpa estaba colgada en la pared, envuelta en cadenas oscuras.
Dagda extendió su mano y llamó al instrumento. «Whitney, ven a mí». El arpa respondió al llamado de su maestro, liberándose de las cadenas y volando hacia sus brazos. En cuanto Dagda tocó las cuerdas, una melodía mágica llenó el aire. El tiempo pareció detenerse, y los fomorianos que quedaban en la fortaleza cayeron al suelo, dormidos por el poder de la música. Con el arpa recuperada, Dagda tocó una canción para restaurar el equilibrio en Eriu. La música invocó el retorno de las estaciones, trayendo la primavera con flores que brotaban en los campos, el verano con sus cielos azules, el otoño con su cosecha dorada y el invierno con su calma blanca. Cada nota era un homenaje a la vida misma. Cuando regresaron a la tierra de los Tuatha de Danann, fueron recibidos con alegría y gratitud. Dagda, agradecido por la ayuda de Ogma y Aengus, prometió nunca más permitir que el arpa se alejara de su lado. «Whitney no es solo un instrumento», dijo Dagda, «es el alma de nuestra tierra. Mientras la cuidemos, Eriu prosperará». La historia del arpa de Dagda nos recuerda la importancia de la armonía y el equilibrio en nuestras vidas. Al igual que la música puede mover nuestras emociones y sanar nuestras almas, debemos buscar esa melodía interna que nos conecta con el mundo que nos rodea. A veces, recuperar lo que hemos perdido requiere valentía, pero el esfuerzo siempre vale la pena. La profecía del caldero sagrado. En los tiempos antiguos, cuando los Tuatha de Danann gobernaban la tierra de Eriu, se hablaba de un artefacto legendario conocido como el caldero de Dagda, un objeto místico que podía alimentar a un ejército entero y otorgar inmortalidad a aquellos que demostraran ser dignos. El caldero, guardado en el corazón de un lago encantado llamado Loch na Fianna, estaba protegido por un juramento ancestral. Solo aquellos de corazón puro y propósito noble podrían acercarse a él. El caldero permaneció intocable durante siglos, hasta que una profecía comenzó a circular entre los druidas y los bardos. Decía que un grupo de héroes surgiría en el momento más oscuro de Eriu, enfrentaría pruebas mortales y reclamaría el caldero para salvar la tierra de una gran amenaza. El momento oscuro llegó cuando un terrible invierno se apoderó de Eriu. Los campos quedaron cubiertos de hielo, los ríos se congelaron y el hambre y la desesperación se extendieron. Los ancianos comenzaron a hablar de la sombra de Balor, un mal latente que había despertado en las profundidades de la tierra, corrompiendo la naturaleza misma. Dagda, preocupado por el destino de su pueblo, convocó a los druidas al consejo en Tara. «El equilibrio está roto», dijo con gravedad. «El caldero es nuestra única esperanza, pero la profecía es clara. Solo aquellos que sean verdaderamente dignos podrán enfrentarse a las pruebas para reclamarlo». El consejo eligió a 4 héroes para la misión. Fionn, un guerrero conocido por su valentía. Rian, una sanadora con un corazón lleno de compasión. Ciarán, un herrero cuyo ingenio era igualado solo por su fuerza. Y Maeve, una joven druida con un profundo vínculo con la naturaleza. Juntos representaban las cualidades necesarias para superar las pruebas del caldero. El viaje hacia Loch na Fianna estuvo lleno de peligros. En su camino, los héroes enfrentaron bestias oscuras, ríos traicioneros y los susurros de espíritus que intentaban desviarlos de su curso. Sin embargo, su unidad y confianza mutua los mantuvieron firmes. En una noche particularmente fría, se refugiaron en una cueva. Mientras el fuego crepitaba, Maeve les habló de las pruebas que los aguardaban. «Se dice que el caldero no puede ser tomado por la fuerza», advirtió. «Solo aquellos que demuestren sabiduría, sacrificio y pureza podrán llegar hasta él». Fionn, siempre pragmático, se inclinó hacia el fuego. «Entonces debemos estar preparados para cualquier cosa. Este caldero no solo salvará a nuestro pueblo, sino que restaurará el equilibrio en toda Eriu».
Cuando llegaron al lago, una bruma espesa lo cubría y una voz antigua resonó desde las profundidades. «¿Quién se atreve a buscar el caldero sagrado?», preguntó, profunda y resonante, como si el lago mismo hablara. Fionn dio un paso adelante. «Somos hijos de Eriu y buscamos el caldero para salvar nuestra tierra». La voz respondió: «Antes de reclamar el caldero, deberán enfrentar 3 pruebas. Solo aquellos que sean dignos podrán tener éxito. Primera prueba: la prueba de la sabiduría». Un camino apareció en medio del lago, y los héroes caminaron sobre las aguas hasta llegar a una isla. Allí, un anciano los esperó junto a un árbol seco. «Este árbol está muriendo. Si no lo salvan, ustedes también fallarán». Rian, la sanadora, se acercó al árbol. Sacó un frasco de agua bendita que había preparado en su viaje y lo vertió sobre las raíces. Mientras recitaba un canto de sanación, el árbol comenzó a reverdecer. La voz volvió a resonar. «Han pasado la primera prueba, sigamos. Segunda prueba, la prueba del sacrificio». En la siguiente isla encontraron un altar y sobre él una espada brillante. La voz les ordenó: «Esta espada representa su fuerza. Uno de ustedes debe renunciar a ella para que los demás avancen». Fionn, como líder, tomó la espada y la colocó en el altar. «Si este es el precio de nuestro éxito, lo acepto». La espada desapareció y la voz dijo: «El sacrificio es el núcleo de la grandeza. Pasen a la última prueba». Tercera prueba, la prueba de la pureza de corazón. Finalmente, los héroes llegaron a una cueva donde el caldero descansaba, rodeado de una luz dorada. Sin embargo, entre ellos y el caldero apareció una sombra que tomaba la forma de sus mayores temores: el fracaso, la traición y la pérdida. Maeve, usando su sabiduría druídica, invocó un escudo de luz que desvaneció las sombras. «Nuestros corazones están unidos», dijo. «No hay oscuridad que no podamos superar juntos». El caldero comenzó a brillar más intensamente y la voz declaró: «Han demostrado sabiduría, sacrificio y pureza. El caldero sagrado es suyo». Con el caldero en su poder, los héroes regresaron a Eriu. Dagda utilizó su poder para restaurar el equilibrio y el invierno interminable llegó a su fin. Los campos florecieron y la alegría volvió a la tierra. Los 4 héroes fueron recordados como ejemplos de lo mejor de Eriu: valentía, compasión, ingenio y unidad. La historia del caldero sagrado nos enseña que las mayores recompensas no se logran solo con fuerza, sino con sabiduría, sacrificio y un corazón puro. Cuando trabajamos juntos y ponemos el bien común por encima de nuestros deseos, podemos superar cualquier oscuridad. El silencio del círculo de piedra. En un rincón apartado de Eriu, donde las colinas se elevaban como guardianes eternos, se encontraba un misterioso círculo de piedras conocido como Anse-an-Troi, el corazón antiguo. Las piedras, altas y cubiertas de musgo, formaban un anillo perfecto, y aunque nadie conocía su origen exacto, los ancianos del pueblo cercano advertían que aquellos que se acercaran a ellas podrían no regresar jamás. Sin embargo, en tiempos de desesperación, los secretos prohibidos son tentadores. Cuando la tierra comenzó a secarse, las cosechas fallaron y los ríos se redujeron a hilos de agua, un grupo de peregrinos decidió aventurarse hacia el círculo en busca de respuestas. Entre ellos estaban Éowyn, un anciano sabio; Sorcha, una joven con un don para escuchar los susurros del viento; Bran, un cazador experto; y Fia, una madre que buscaba salvar a su familia de la hambruna. El grupo partió al amanecer, dejando atrás a sus seres queridos con la promesa de regresar con la solución al mal que aquejaba a su tierra. Mientras caminaban, Sorcha notó algo inquietante.
Los animales del bosque parecían evitar el camino hacia el círculo y un silencio opresivo envolvía la región. Incluso el viento, que siempre susurraba entre los árboles, parecía haberse detenido. Éowyn, apoyándose en su bastón, habló con voz baja. El silencio aquí no es natural, es una advertencia, pero hemos elegido este camino y debemos seguirlo. Con determinación avanzaron hasta que finalmente el círculo apareció ante ellos. Las piedras, negras como la noche, estaban dispuestas con una precisión que parecía desafiar el tiempo y la naturaleza. En el centro del círculo, el suelo estaba cubierto de hierba seca, como si ningún rayo de sol hubiera tocado jamás ese lugar. Bran, siempre curioso, dio el primer paso hacia el círculo. Cuando tocó una de las piedras, un sonido grave, como un tambor distante, resonó en el aire. Las piedras comenzaron a brillar con una luz tenue, y el suelo bajo sus pies pareció vibrar. «¿Qué has hecho?», preguntó Fia, retrocediendo con temor. Éowyn observó las piedras con atención y murmuró: «El círculo está despierto. No fue construido para los vivos, sino para aquellos que necesitan enfrentar las verdades que esconden en su corazón». De repente, una niebla comenzó a envolver el lugar, y cada uno de ellos se encontró separado de los demás, atrapado en una visión individual. Sorcha se encontró en un campo dorado bajo un cielo de atardecer. Allí vio a su padre, a quien había perdido años atrás. Él le tendió la mano, pero al intentar alcanzarlo, una sombra oscura surgió y lo apartó. La sombra habló con una voz fría. ¿Qué valor tiene escuchar al viento si no puedes enfrentar tu propio dolor? Bran, por su parte, fue transportado a un bosque donde cazaba un ciervo dorado. Cuando finalmente disparó su flecha, el ciervo se convirtió en un hombre, que cayó al suelo, ensangrentado. El hombre lo miró con ojos llenos de tristeza. Tu habilidad te ha convertido en un depredador, pero ¿cuándo aprenderás a proteger en lugar de destruir? Fia apareció en su hogar rodeada de sus hijos, pero mientras intentaba abrazarlos, se desvanecieron como humo en el viento. Una voz resonó a su alrededor. Tu amor es fuerte, pero ¿qué estás dispuesta a sacrificar por aquellos a quienes amas? Éowyn finalmente se encontró ante un río oscuro. En el reflejo del agua vio todas las decisiones que había tomado en su vida, buenas y malas. Una figura emergió del río, idéntica a él, pero con ojos ardientes. Has guiado a otros, pero ¿quién te guiará a ti cuando enfrentes tu final? Cuando la niebla comenzó a disiparse, los cuatro se encontraron de nuevo en el círculo, con lágrimas en los ojos. Las piedras, ahora brillando con intensidad, parecían esperar algo. Éowyn habló primero con voz quebrada. El círculo nos muestra nuestras debilidades, pero también nos da la oportunidad de reconciliarnos con nosotros mismos. Cada uno, uno por uno, se arrodilló en el centro del círculo y habló desde el corazón. «Perdono mi dolor, porque me ha enseñado a escuchar», dijo Sorcha. «Perdono mis errores, porque ahora entiendo cómo proteger», dijo Bran. «Perdono mis miedos, porque mi amor es más fuerte que ellos», dijo Fia. «Perdono mis dudas, porque incluso en mi final hay aprendizaje», dijo Éowyn. El círculo respondió a sus palabras con un destello brillante, y la energía del lugar se transformó en una cálida oleada de vida. Cuando se levantaron, vieron que el suelo seco dentro del círculo había florecido, y un manantial cristalino brotaba en su centro. El grupo regresó a su pueblo con el agua del manantial, que parecía tener propiedades milagrosas. Las tierras volvieron a ser fértiles y la gente prosperó una vez más. Pero más allá de los frutos tangibles, los peregrinos llevaron algo aún más valioso: una lección sobre el perdón, la aceptación y la reconciliación con uno mismo.
El círculo permaneció en silencio, esperando al siguiente grupo que necesitara enfrentarse a sus propios demonios. Las historias que hemos recorrido nos hablan de la esencia de la humanidad, reflejada en la mitología celta: el sacrificio, la valentía, el amor y la conexión con la naturaleza y el espíritu. A través de los actos heroicos de los dioses y los mortales, aprendemos que los desafíos de la vida, aunque inmensos, siempre pueden enfrentarse con determinación, sabiduría y unidad. El druida que entrega su vida para proteger el bosque, Lugh que lucha contra la oscuridad con luz y astucia, Morrigan que descubre el dolor del sacrificio, y Oisin que elige la mortalidad por amor a su hogar. Cada historia nos muestra que no hay fuerza más grande que el amor y la conexión con lo que valoramos profundamente. La eternidad, el poder y la victoria carecen de significado sin un propósito que les dé forma. La mitología celta, con sus raíces profundas en la naturaleza y la espiritualidad, nos recuerda que el equilibrio es vital. El equilibrio entre el deber y el deseo, entre la lucha y la paz, y entre el pasado y el presente. Estas historias nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentar nuestros miedos, a perdonarnos y a buscar el valor para construir algo más grande que nosotros. Como las piedras en el círculo sagrado, nuestras vidas están entrelazadas y cada elección que hacemos resuena en quienes nos rodean. Encontramos el propósito no solo en nuestras metas individuales, sino también en el impacto que dejamos en los demás y en el mundo que compartimos. Así, al igual que los héroes de estas historias, podemos caminar hacia nuestras propias batallas, sabiendo que la verdadera fuerza proviene del corazón y que cada acto de amor, sacrificio y reconciliación nos acerca a la paz que todos buscamos. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de magia y reflexiones. Esperamos que estas historias te hayan inspirado y ayudado a desconectar del día. Si te gustó, no olvides suscribirte para más leyendas que te lleven a soñar. Que tengas una noche tranquila y llena de paz.